Amigos y hermanos, el Señor les siga bendiciendo. Qué bueno una vez más poder llegar a su hogar con esta programación de palabras de vida. Esperamos que el Todopoderoso les siga bendiciendo de una manera sobrenatural, como solo Él puede hacerlo, de una forma abundante, que el Todopoderoso siga derramando sus bendiciones. Queremos recordarle, decirle que en medio de las luchas y dificultades contamos con la ayuda de alguien que nos ama, el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el apóstol Pablo dice, si Dios nos dio a su Hijo, con mayor razón nos dará alguna otra petición, amigo, que usted o yo tengamos. Estará muy atento el Señor a respondernos, a bendecir nuestras vidas. Por eso, en el nombre del Señor podemos ir adelante en victoria, en medio de la lucha, en medio de la dificultad, de esos pensamientos indebidos, esos pensamientos de hacerse daño, de decir, no se puede, esto ya no dio más. No, claro que con la ayuda del Señor podemos salir adelante. Con la ayuda de Dios somos más que victoriosos. Y con ese fin ha sido creado este programa Palabras de Vida, para llegar a su vida, amigo, con la palabra de Dios y decirle que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Soy el pastor Arturo Angarita y en esta hora me acompaña el pastor John Cañas, siervo de Dios que sirve al Señor en la iglesia del barrio Belencito. Pastor John, qué bueno una vez más compartir esta mesa. Así es, un saludo, Pastor Arturo. Le damos gracias a nuestro Dios por una nueva oportunidad de estar aquí con todos ustedes, compartir la palabra de Dios, disfrutar de estos momentos, de estos minutos de programación espiritual cristiana que Dios nos permite llegar hasta su hogar. De paso, le damos una bienvenida, un abrazo caluroso, que usted se sienta bendecido en esta programación. Vengo en representación de la Iglesia de la Trinidad y de la Iglesia de Belencito, así que espero poder ser de bendición para todos los que estamos aquí y poder compartir en esta mesa de trabajo, pastor. Sin duda alguna, pastor, como siempre, una bendición. Queremos recordarle que, amigos, llegamos a su hogar gracias a Dios y al apoyo de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial. En esta ocasión hablo de la iglesia de Cañaveral, hermosa congregación allí en el barrio Cañaveral, ubicada donde a media cuadra de los alimentadores del Metrolínea allí en Cañaveral, el pastor reverendo Jorge Humberto Henao, por motivos que competen con la obra de Dios, sin duda alguna, por la posición que él tiene dentro de la obra, un oficial internacional del Movimiento Misionero Mundial. Pues lógico que hay mucho trabajo que hacer, pero allí donde se encuentra, a la distancia, un saludo especial, un abrazo, una bendición de Dios a él, a su familia y a esta hermosa iglesia del barrio Cañaveral. Hermanos, que Dios les siga bendiciendo. Muchas gracias por su apoyo. Pero de igual forma, el pastor John, quien sirve al Señor en la iglesia del barrio Belencito, y este es su servidor en la iglesia de Florida Centro. Contentos y agradecidos con Dios por todo lo que Él hace, por todo lo que Él seguirá haciendo. Y creo, John, que es un momento oportuno de orar, de acercarnos a Dios a través de la oración, presentar al Señor nuestros amigos, nuestros hermanos, la situación que usted pueda estar pasando. Con confianza, con seguridad, con la ayuda de Dios, salimos adelante, pastor. Oremos. Por supuesto, acerquémonos delante de nuestro Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor Dios Santo, nos presentamos delante de ti, presentamos nuestras vidas, Señor Dios de la gloria, aquí como los pastores representados, Señor, en esta mesa de trabajo. Oh Padre precioso, te pedimos que guíes, Señor, nuestros labios, nuestra manera de actuar, nuestros pensamientos, Señor, pero de igual manera, Señor, a los que están al otro lado de la pantalla, Señor, todos los televidentes, Señor, te pedimos que tu mano de poder sea obrando, seas hablando, Señor, de manera real, de manera profunda, que discierna las intenciones y los pensamientos de cada uno de nosotros y que vayas, Señor, al meollo, Señor, de nuestro problema, la situación que nosotros estemos viviendo. Queremos que hables de manera poderosa a cada uno de los que estamos, Señor, aquí en esta programación que tú nos permites estar, Palabras de Vida. Te pedimos, Señor, que bendigas, Señor Dios mío, a las personas, Señor, que hacen parte de esta programación, que apoyan, Señor, de una u otra forma para que esto sea posible. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor, usted lo ha mencionado y lo mencionaba en la oración, muy agradecidos con aquellos hermanos que mes a mes se esfuerzan para llegar a tantos amigos, a tantas vidas, porque a Dios gracias, Pastor John, que a través de este medio, amigos, nuestros amigos, Pastor, pueden empaparse, enterarse de la palabra de Dios en la ciudad o en el campo, pero a través de la red, a través de la internet, Pastor John, llegamos a muchas partes del mundo y sin duda alguna sabemos que Dios se ha estado glorificando de una manera muy especial. Por supuesto, creo que nosotros encontramos ahí nuestro canal de YouTube,
Palabras de Vida, zona 57, podemos encontrar cada una de las prédicas. Es más, Pastor Arturo, si alguien quiere ver alguno de los programas anteriores, puede entrar ahí, ingresar y mirarlo. Si algún programa ha sido de bendición, usted puede incluso hasta mostrárselo a alguna persona a través del internet. Creo que esta es una red social ya que se ha extendido de una manera tremenda, y en cualquier lugar, incluso hasta en los pueblos, se puede encontrar esto. Entonces, si usted quiere buscar un programa o una programación que haya sido de bendición para su vida, puede repetirla, puede retroalimentarla con otras personas que se encuentren a su alrededor. No lo olvide, amigo, las iglesias del Movimiento Misionero Mundial están abiertas. Le esperamos en el barrio Cañaveral. Allí el reverendo Jorge Humberto Henao, pastor de la iglesia en Cañaveral, le espera. Les mencionaba hace unos instantes que la iglesia está ubicada a media cuadra de los alimentadores, amigos del Metrolínea. Allí los días martes, miércoles y jueves hay unas hermosas enseñanzas, hay un buen periodo de oración. El viernes hay un culto de inglés, el sábado nuestros muchachos allí reunidos buscando del Señor, amigos, y el domingo, como siempre, 9 de la mañana y 5 de la tarde. Allí el pastor Humberto le espera juntamente con su familia y una hermosa congregación, mis amigos. De igual forma, Pastor John, Belencito y Trinidad. Así es, los servicios se llevan a cabo muy similar, martes, jueves y sábado, 7 de la noche, domingos en Belencito, la escuela dominical a las 8 de la mañana, clases para toda la familia, para todas las edades. También en la Trinidad a las 9 de la mañana y a las 5 en ambos lugares, culto evangelístico. Así que esperamos que pueda usted acompañar. De igual forma, amigos, en Florida Centro, frente al hospital, carrera octava número 339, allí estamos ubicados, amigos, y nuestras reuniones son los martes y jueves 7 de la noche. Por lo general, nuestras iglesias los martes, Pastor John, es un periodo de oración donde dedicamos y donde se está orando de una manera especial por nuestro país. Le invitamos, amigo, a que usted también sea parte de ese grupo de personas que se reúnen a orar y que buscamos la presencia del Señor, porque es muy necesario. El jueves, culto de enseñanza. El sábado, nuestros muchachos a las 6:30. El domingo, 9 de la mañana y 5 de la tarde. Cualquier inquietud, llámanos al 699-1508. No olvide la invitación del salmista. No olvide cómo se sentía él cuando lo invitaban a buscar del Señor. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Era un gozo, era una alegría para el salmista. De igual forma, Pastor John, para cada hijo de Dios y para cada persona que dice ser hija de Dios, debe ser un deleite ir a buscar del Señor, pastor. Por supuesto, y creo que estamos en estos días inclusive hablando acerca de eso, el pastor Arturo, de la oración, de la búsqueda de Dios. Estamos en un tiempo de ayuno, estamos en un proceso de 40 días de ayuno, orando por Colombia, orando por nuestras familias. Se está haciendo cadena de ayuno, cadena de oración, buscando el rostro de Dios, pidiendo la guianza, la dirección de Dios, porque creemos que solo Él es el que puede cambiar la condición de nuestro país, cambiar lo que Él tenga bien cambiar en pro de bendecir a su pueblo. Así es que, mi amigo, es un momento muy oportuno de buscar la presencia del Señor. Ya regresamos.
Ha llegado el momento oportuno, amigo, de oír la palabra de Dios, ir a la Sagrada Escritura. Pastor John, en esta ocasión queremos hablar acerca de Noé, heredero de justicia. Óyelo, Noé, heredero de justicia. Hebreos capítulo 11, Pastor John, el verso 7, por favor. Dice el texto: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amigos, qué interesante, qué maravilloso, heredero de justicia, un hombre que hereda, mi amigo, un hombre que refleja la justicia, un hombre, mis amigos, que heredó, que fue bendecido, mis amigos, por la justicia de Dios. Pero queremos charlar el por qué, cuál fue el motivo, mis amigos, que llevó a Noé a ser un heredero de justicia, qué pasos dio, cómo se comportó, porque las cosas no llegan por llegar. Ahora, cuando son de Dios, las cosas no llegan por llegar, siempre llegan con un objetivo. A veces en el mundo, mis amigos, las personas a veces hasta premian a los injustos, y los justos a veces hasta en cárcel o en una prisión, y a veces los injustos hasta con buenos premios. Hombre, eso hace el mundo, eso hace la gente que no teme de Dios, que no conoce del Señor, que solo le interesa es el lucir bien ante los demás. Pero qué bueno es cuando uno puede ir a la palabra de Dios y entonces uno encuentra a Noé, que es un heredero, y es un heredero de justicia. ¿Pero por qué? Queremos ir al libro del Génesis, el capítulo 6, Pastor John. Empezamos diciendo, por ejemplo, o leyendo lo que dice el verso 8, dice: pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Primero, Noé fue un hombre agraciado ante los ojos de Dios, halló gracia delante del Señor. Estamos hablando de un ambiente pesado, de un ambiente complicado. La Biblia dice que Dios miró sobre la tierra y la situación no era de la mejor, pues los seres humanos de continuamente lo que practicaban era el mal, lo que querían era el mal, lo que querían era, mis amigos, hombre, entregarse y seguir entregado a lo que tenía que ver con lo que fuera lejos de Dios. En esa situación, amigos, Dios mira sobre la tierra y Dios toma una decisión. ¿Cuál es la decisión? Hombre, enviar un diluvio, acabar con la raza humana. Esa es la decisión que Dios toma, porque Dios está mirando sobre la tierra y el hombre no reflexionaba, no miraba hacia el Señor, sino al contrario, cada día se alejaba más de Dios. Pero Pastor John, qué bonito es poder encontrar este hermoso texto que dice: pero, hay un pero allí, un pero positivo, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, pastor. Creo que esta persona es una persona que es diferente a las demás, es una persona que no actúa de la misma manera, es una persona que refleja algo diferente, como dice el pastor, acerca del contexto en el cual vivía este hombre, en el contexto en cuando se escribieron estos textos, esta palabra del Señor. Dice que vio Jehová la maldad de los hombres y que era mucha en la tierra, que el pensamiento de cada uno de ellos era de continuo el mal, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre, se arrepintió, le dolió en su corazón todo lo que estaba pasando, porque cada uno estaba haciendo lo que bien le parecía, cada uno estaba actuando de una manera incorrecta, y en todo ese ambiente contrario, en todo ese ambiente adverso, donde el pecado, el desenfreno moral, el desenfreno de la maldad que había en las personas estaba ocurriendo, estaba moviéndose en todo el ambiente. Dice que, pero existió una persona, él fue la excepción de la regla, él fue la persona que fue diferente a los otros. ¿Por qué halló gracia? Uno se puede preguntar, ¿por qué halló gracia delante de los ojos de Dios? Pienso porque era diferente, no era como eran los demás, no actuaba de la misma manera. Si todos iban de continuo con pensamientos de hacerlo malo, de hacerle daño a los otros, él no lo hacía, y eso le agradó a Dios. Amigos, Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Cuando la mirada de Dios se paseó, amigos, sobre la tierra, sobre el ser humano, sobre los hogares, sobre las familias, hombre, sobre las personas, solo Noé halla gracia delante del Señor. Qué bueno saber que Dios, mis amigos, nos mira, y ojalá nosotros hallemos gracia cada día delante del Señor. Porque definitivamente lo bueno es que uno pueda cada día querer agradar a Dios, vivir para el Señor. Para Noé no era fácil.
cuando todos, amigos, se han dañado, cuando las personas que están a su alrededor andan mal, porque por lo general, Pastor John, el ser humano siempre se está justificando. No, es que es muy difícil agradar a Dios, es muy difícil vivir para el Señor. En medio de toda esta situación, los jóvenes a veces dicen en los estudios es muy complicado, en el trabajo es muy complicado, pero qué bueno es que en medio de toda esa lucha, en medio de todo lo que nos pueda rodear, podamos resplandecer, como dice la Sagrada Escritura, podamos resplandecer, Pastor John, como luminares en el mundo. Así es, a mí me sorprende esa palabra que le habla el Señor a la iglesia de Pérgamo y que a pesar del contexto en donde vivía, un contexto contrario, dice el libro de Apocalipsis capítulo 2 verso 13, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Ese era un contexto terrible para que el Señor le mencione este nombre a esta iglesia, que le dice que donde está el trono de Satanás, era porque me imagino la maldad que había a su alrededor, las cosas que estaban pasando a su alrededor. Pero el Señor tiene algo bueno que exaltar de esta iglesia. De la misma manera en el caso de Noé, que el ambiente era tan adverso, el ambiente era tan contrario, de todas maneras Dios mira que hay como una lucecita en medio de toda esa oscuridad. Mira que hay una persona que está siendo sabia, que está haciendo las cosas bien, que se está preocupando por obedecer la palabra del Señor, por hacer las cosas de manera correcta, por ser guiado, ser dirigido por la mano de Dios. Y esto le agrada a Dios. Nosotros encontramos en esto de hallar gracia delante de Dios. Creo que no hay nada más lindo, no hay nada más hermoso que cuando Dios mire la tierra, que cuando Dios nos mire a nosotros. Nosotros encontramos varios pasajes en la Biblia donde el Señor, cuando habla, dice, por lo menos en el caso cuando vamos al libro de Job, dice que el Señor miró y dijo, y le habla incluso a los ángeles, que incluso ahí estaba Satanás, y le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? O sea, el Señor mira, el Señor de vez en cuando, yo me imagino que observa lo que está pasando en el ambiente, y aquellas personas que están en ambientes contrarios y le echan la culpa a los demás, que es que yo soy así porque mi contexto, por las cosas que me están pasando. Creo que no. Uno, a pesar del contexto en el que uno esté, por contrario que sea, uno tiene que ser diferente, uno tiene que no dejarse llevar, no dejarse arrastrar por la corriente, por la maldad que puede pulular en el contexto en el que uno vive. Ahora, Pastor John, cuando los demás con su comportamiento están diciendo no se puede, Noé dice todo lo contrario. Hombre, sí se puede agradar a Dios, sí se puede vivir para el Señor, sí se puede hallar gracia delante de Dios. Por supuesto, si nosotros miramos esto es una realidad. Hoy día, incluso pues en el ambiente juvenil, las personas dicen, no, eso es imposible, eso de ser cristiano, no, eso, incluso hay un pensamiento equivocado de muchos tienen, no, eso toca vivir la vida, y después cuando uno ya esté viejito, uno intenta buscar de Dios, uno intenta hacer las cosas de manera correcta, mientras está la vida, la juventud, hay que darle el desenfreno, darle a rienda suelta a los deseos de la carne. Hay un montón de cosas que a la larga le hacen daño, y posiblemente muchos se quedan incluso en ese camino. ¿Por qué? Porque no encuentran que hacer las cosas de manera correcta, que hacer las cosas que agradan a Dios es mucho mejor. Ahora, pastor, muchos se hundan en ese mundo y después no pueden salir, y no salen. Claro, no, es que hay personas que cuando empiezan a abrirle puertas al reino de las tinieblas, muchos creen que pueden jugar con las obras de las tinieblas, muchos creen que pueden jugar con los ambientes contrarios, y muchos tristemente le han abierto las puertas a la droga y ahí han quedado presos. Muchos le han abierto las puertas al alcohol y hoy por hoy son esclavos y ya llevan años siendo esclavos. Muchos le han abierto las puertas al sexo desordenado, al sexo desenfrenado, y ¿qué pasa? Hoy están atados. Muchos hoy, tristemente, tengo que decirlo, muchos creen que la vida es el jolgorio, la juventud, los placeres de la vida, y hoy por hoy tristemente están viviendo las consecuencias de ese pecado. Muchos incluso hoy por hoy padecen de SIDA, padecen de enfermedades, hermano, terribles, que han sido consecuencias de eso, que ellos han creído que jugar con las cosas, hacer las cosas que con lo que ellos pueden hacer, lo que ellos quieren hacer, después esto les ha causado la catástrofe mayor que pueda existir en sus vidas. Así es que, mi amigo, mi hermano, sí se puede, claro que podemos salir adelante con la ayuda de Dios, vivir en medio de una situación complicada como la que nos ha tocado. Pues la Biblia dice que para el final de los tiempos la maldad se multiplicaría, pero por más que se multiplique, John, se puede vivir y andar para el Señor.
Por supuesto que sí se puede. Creo que nosotros creemos que podemos de una manera muy humilde decir que sí se puede guardarse uno para Dios, que sí uno puede vivir una vida agradable para Dios, que uno puede vivir una vida de iglesia, una vida de altar, una vida de búsqueda de Dios, humillándose obviamente delante de Dios, no creyendo que somos perfectos, no creyendo que somos grandes, pero sí se puede. Y creo que hay personas al otro lado de la pantalla que también creen que sí se puede, que también creen que es posible. Ninguno de nosotros puede decir que nos vamos a echar a morir, no, porque es que el ambiente está contrario con la crisis que hay, con todo lo malo que está pasando. Ahora muchos dicen, ahora no se puede criar ni siquiera hijos, ya no se pueden hacer muchas cosas, pero sí se puede, obvio, en el temor de Dios, buscando de Dios y viviendo bajo la protección y la guianza del Todopoderoso. Amigos, Noé fue heredero de justicia. Primero, porque halló gracia ante los ojos de Dios. Segundo, porque fue obediente a la voz del Señor. Génesis capítulo 6, el verso 22 dice, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Un hombre obediente a la voz de Dios. Hizo las cosas de acuerdo a como Dios las estipuló, porque las órdenes las dio el Señor. Las instrucciones las dio Dios, no las colocaba Noé. Noé solo debía preocuparse por poner por obra lo que el Señor le había dicho, y le dijo, hombre, cuando uno se preocupa o cuando uno pone por práctica lo que Dios ha dicho, no lo que uno quiere, no lo que yo creo, sino lo que Dios dice, entonces, mis amigos, sin duda alguna, uno podrá ser un heredero de justicia cuando se hace de acuerdo, cuando se es obediente, Pastor John, a la voz de Dios. Creo que sí, es muy claro. De pronto eso tiene que ver como que un paso al otro. Hallar gracia delante de Dios es uno poder humillarse delante de su presencia para poder lograr cumplir con su palabra. El Señor dice, si ustedes me aman, ustedes van a guardar mis mandamientos, van a ser obedientes a la palabra de Dios. Cuando uno empieza a mirar este caso particular de Noé, dice que todo lo que Dios le mandó que hiciese, él lo hizo. Dios lo mandó, como a él le halló gracia delante de Dios. Dios dijo, esta es la persona, el instrumento que yo necesito en este momento. Necesito que me construya un arca, necesito que me haga un arca y todo, y le dijo, y qué va a ser, cómo va a ser para los animales, cómo van a entrar ellos y todo. Él escuchó simplemente todas las instrucciones que Dios le dio y dice, y hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Qué lindo que nosotros podamos hacer conforme a todo lo que Dios nos mande, que si Dios nos dice algo que tenemos que hacer, estar dispuestos nosotros a hacerlo, estar dispuestos nosotros a obedecer su palabra, que nosotros no seamos de esas personas que somos rebeldes a oír su voz. Dice la palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea, no hacerse uno el reacio, como que es que no, que Dios está hablando a mi vida, pero no, yo no quiero hacer lo que Dios quiere. No, por el contrario, uno a aceptar la palabra de Dios, recibir el consejo de Dios, hacer lo que Dios le mande a uno que haga. Pastor John, San Mateo, el Señor nos enseña en este hermoso evangelio, el que oye mi palabra y la pone por práctica, Pastor John, o sea, el que la obedece. Entonces hay una bendición bien bonita porque el Señor dice, le voy a comparar y le comparo con un hombre que edifica su casa sobre la roca. Es que obedecer al Señor, Pastor John, eso trae seguridad, eso trae firmeza. Por supuesto, cuando hablamos de Noé como heredero de justicia, es esto, este hombre empezó a aplicar los principios bíblicos, los principios de vida que están consignados en la palabra del Señor. Él obedece esas palabras que Dios dice. Hay muchos principios de vida aquí que el Señor habla. Por lo menos, si nosotros nos ponemos a comparar, hay principio, por lo menos el principio de abstinencia, el principio de tener la economía conforme como Dios lo manda en su palabra, el principio de vivir una vida sana, una vida agradable, sin vicios, sin cosas que puedan afectar su vida, el vivir una vida de integridad, una vida de verdad. Todo eso genera en beneficio de aquella persona que aprende a guardar la palabra del Señor, que aprende a vivir, como dice el pastor, el que oye mi palabra y la guarda, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones difíciles, este hombre, su casa está bien fundada, y aunque vienen problemas, es lógico, la casa se sostiene porque Dios apoya y sostiene a aquel que aprende a guardar su palabra. Claro, mi amigo, eso es firmeza, lo que es la obediencia. Hablemos como padres, también que se siente uno cuando un hijo le obedece, cuando un hijo le camina, cuando se le dice a los muchachos hay que hacer tal cosa y están allí muy atentos. Pero qué difícil se siente un padre, qué incómodo se siente un padre de familia cuando le ordena, cuando le dice algo a su hijo, hombre, y el muchacho hace todo lo contrario. Se siente el padre defraudado, se siente el padre, hombre, que a ese muchacho no le va a ir bien. ¿Por qué?
porque aunque los muchachos ellos creen que todas se las saben, no, el papá es un hombre que aunque posiblemente tenga menos estudio, pero es un hombre de experiencia, es un hombre que sabe y también reconoce y sabe la situación que su hijo pueda estar viviendo y por eso lo orienta, y entonces el padre de familia ya se imagina el dolor que puede venir adelante para ese muchacho. De igual forma, hombre, Dios nos conoce, Dios nos da su palabra, Dios nos ha dicho qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él desea, y realmente todo lo que Dios desea es lo mejor para nuestras vidas. Lo que Dios quiere es el bien para nosotros, aunque nosotros pensemos a veces lo contrario, amigos, pero el obedecer al Señor siempre será mejor. Es más, la Biblia dice que el obedecer a Dios está por encima de cualquier sacrificio. Hoy hay gente que se sacrifica mucho, hombre, pero están muy lejos de la obediencia al Señor. Ya regresamos. Amigos, continuamos con la palabra de Dios acerca de Noé, heredero de justicia. ¿Por qué fue heredero de justicia? Porque halló gracia ante los ojos de Dios. Y segundo, porque fue obediente a la voz de Dios. Les estaba comentando y terminamos la anterior sección hablando de cómo muchas personas hoy día hasta se esfuerzan, hacen sacrificios, pero están muy lejos a la obediencia al Señor. Cuánta gente, amigos, se sacrifica aún en la semana mayor, corren a hacer tantos sacrificios y al final de la semana, a la semana siguiente, hombre, ya están completamente lejos de la voluntad de Dios, lejos de lo que Dios demanda, lejos de la obediencia del Señor. Siempre la obediencia a Dios debe estar por encima de todo. Si un padre de familia, una madre, amigos, se siente tan feliz cuando un hijo le obedece, es mejor y se siente mejor un padre de familia cuando un hijo le obedece que darle un buen regalo, porque ¿de qué le sirve darle un buen regalo si ese muchacho siempre le está llevando a la contraria, Pastor John?
Así es, creo que es triste cuando las situaciones en el hogar se tornan difíciles, se tornan contrarias a razón de que no hay sometimiento, a razón de que no hay obediencia, tal vez cuando no hay figuras de autoridad, muchas veces cuando está la ausencia de un padre y la mamá le toca hacer las veces de mamá y de papá. Son situaciones contrarias, situaciones difíciles que alguien tiene que vivir, pero qué lindo cuando nosotros aprendemos a obedecer la palabra del Señor, a obedecer la voz de Dios y lo que Él nos dice, cómo debemos nosotros actuar, cómo debemos nosotros vivir, y que todos podamos entender que Dios al hijo al que ama siempre lo va a disciplinar. Sin duda alguna. Ahora, mi amigo, les comentaba del ejemplo que el Señor nos da: el que oye su palabra y le obedece, la pone por práctica, entonces vendrán las aguas, vendrá el problema, vendrá la lluvia, vendrán los vientos, y dice la Biblia, y esa casa no cae, y no cae porque está firme en la obediencia. Y qué mejor ejemplo que Noé, porque a Noé no le vino un aguacero, pastor, a Noé le vino fue un diluvio, pero mire que la casa de él no cayó. Mire que cuando hablamos de la casa, hablamos de su familia. Mire usted que Noé como persona permaneció, su familia permaneció, hombre, y no tan solo él, porque de ahí la raza humana volvió a multiplicarse, y no tan solo la raza humana, aún también, amigo, la creación de Dios, los animales, todo lo que iba dentro del arca, pudo nuevamente, amigos, volverse a multiplicar, sencillamente porque hubo un hombre que fue obediente, porque hubo un hombre que supo oír, pero también obedecer, pastor. Por supuesto, ahora usted menciona algo muy real y muy puntual. Del beneficio de obedecer a Dios no es solo la persona. Creo que la obediencia a Dios se desplaza a las personas más cercanas, a la familia, a la casa, a los de la casa, al esposo, la esposa, los papás, los hijos, los hermanos. La persona que está en el núcleo familiar más cercano son afectados por la obediencia a Dios. La cobertura de Dios está sobre todos ellos, sobre todas las personas cuando decidimos obedecerle. Creo que es muy real esa promesa que le dice Pablo allí cuando está en Filipos al carcelero. Le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué maravilloso. Ahora, mis amigos, ¿por qué Noé es un heredero de justicia? Miremos el tercer punto: porque el hombre fue justo en su generación. Se lo repito, porque fue justo en su generación. Pastor John, Génesis 7:1 dice: dijo luego Dios a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación, pastor. Ah, qué hermoso. Y este hombre es justo en su generación. Dice que lo ha visto justo delante de él en esta generación. Ahora, qué lindo, mire, como les compartía ahorita anteriormente, le dice: entra tú y toda tu casa. O sea, la familia fue parte. El Señor vio justo a Noé. No sabemos si en la familia de Noé habían cosas que no cuadraban. Después, más adelante, uno empieza a estudiar y sí se da cuenta que habían cosas que incluso entraron al arca. Hay un personaje que después hace cosas indebidas. Pero si nosotros miramos, esta familia alcanzó, mire, el juicio de Dios, el castigo de Dios vino sobre toda esta generación, pero la familia de Noé fue salva, fue rescatada a través de la obediencia a Dios y fue contado como justo. O sea, vino el castigo de Dios, vino el diluvio sobre la tierra, pero esta familia alcanzó la salvación, alcanzó la cobertura de Dios, la protección de Dios a través de esta arca que Dios le permitió crear a través de la obediencia. Muchos se burlaban de él, muchos decían: oiga, este está loco. No, porque es que va a venir una lluvia, va a venir un diluvio sobre la tierra. Usted está loco, si aquí nunca ha llovido. ¿Cómo se le va a ocurrir a usted decir estas cosas? Usted lo que está loco, usted lo que está chiflado, escuchando por ahí voces. Y no, este hombre hacía las cosas. ¿Por qué? En obediencia a Dios. Y ahora mire, aunque a usted lo tilden de loco, lo tilden de que no sabe cómo hace las cosas, incluso de fanático, incluso de extremista, muchos incluso lo pueden tildar de legalista y de que usted hace un montón de cosas que no debe hacer. Pero si usted hace las cosas conforme a la palabra del Señor, usted va a ser contado justo en su generación. El tiempo, al pasar el tiempo, al transcurrir el tiempo, la gente se va a dar cuenta que es mejor obedecer a Dios, que es mejor seguir a Dios porque fue contado justo en su generación. Mientras los otros, que de pronto se creían más sabios, se creían más inteligentes, perecieron en el diluvio, Noé fue contado justo y tuvo unos días, muchos días más de vida.
para contar las maravillas de Dios, porque Dios guarda. Cuando vienen los castigos sobre la tierra, Dios guarda a aquellos que son contados justos en su generación. Creo que hay infinidad de testimonios de personas que han venido incluso hasta desastres naturales y la casa de ellos ha sido protegida, el lugar donde ellos se encuentran ha sido guardado. ¿Por qué? Porque Dios es así. Dios mira y Dios protege a los suyos, Dios guarda a los suyos. Y este hombre es un caso especial que nosotros vemos, un heredero de justicia que fue contado justo en su generación. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que le pasó, él hizo las cosas bien. Amigos, mire qué interesante este texto. El Señor le dice a Noé: porque a ti he visto justo delante de mí. O sea, Noé es justo y Dios lo vio justo y lo vio justo delante de él. En ocasiones el ser humano es muy dado a lucir justo delante de otros humanos, delante de otras personas, delante de los demás, delante de la familia, delante de la iglesia, delante del barrio, y cualquiera que lo ve dice: ese hombre anda con justicia, ese hombre es justo. Pero realmente, amigos, si Dios nos da la mirada y si Dios echa la miradita por allí, ¿qué va a encontrar Dios delante de nosotros? Porque a veces, repito, el ser humano se preocupa por ser muy justo delante de los demás. Ese era un problema que el Señor atacó continuamente y fue con los fariseos. Frecuentemente el Señor los está atacando, porque los fariseos eran aquellas personas, aquel grupo religioso que siempre quería lucir justo delante de las personas. Vestían, amigos, como santos, vestían y actuaban como santos delante de los demás, pero dice la Sagrada Escritura que el Señor tuvo que llamarles la atención y en ocasiones exhortarlos y fuertes. ¿Por qué? Porque siempre era querer lucir una justicia delante de los hombres, pero delante de Dios andaban mal, delante de Dios no había justicia, delante de Dios su corazón no era recto, delante de Dios el Señor se dio cuenta que las actitudes de ellos no eran la mejor. Uno encuentra personas así, que lucen justos, repito, delante de los demás, justos ante los medios de comunicación, justos ante el barrio, justos ante donde ellos se puedan mover, ante la sociedad, pero después con el tiempo se descubre que no, esa justicia no era tan real como la que ellos demostraban. ¿Por qué querer demostrar tanta justicia delante de los demás? Posiblemente porque podrá lucrarse, posiblemente porque va a ganar fama, posiblemente porque va a tener el aplauso de los demás, pero hombre, qué bueno, mi amigo, sería que uno quisiera cada día lucir justo delante de la presencia del Señor, actuar de la mejor forma, actuar de la mejor manera, y entonces, amigos, eso va a hacer que nuestra casa permanezca, que nuestra familia permanezca, aún como el pastor John lo estaba mencionando, el caso de Noé y su familia, que aunque sus hijos no eran los más correctos, no eran de lo mejor, pero con todo y eso, mi amigo, uno puede ver que Dios quiso salvar esa familia, quiso ayudarla por la justicia que este hombre practicó y porque era justo, no delante de los hombres, aunque eso es muy importante, pero más que eso, lucir justo delante de Dios, pastor John. Claro que sí, creo que ahí está la importancia y esa es la verdadera justicia. Él fue heredero de justicia porque se presentó justo no delante de los hombres, sino delante de Dios. Dice Pablo en algún momento, dice, o trato de agradar a los hombres o trato de agradar a Dios. Dijo, pues si todavía quisiera agradar a los hombres, no podría ser siervo de Cristo, no sería siervo de Cristo. Qué importante eso, nosotros querer agradar a Dios. Como decía el pastor Arturo, hay muchas personas que lucen de una manera muy pulcra delante de los hombres, pero delante de Dios se sabe, delante de Dios se conocen. Un día Dios dará a conocer todas las acciones, acciones que nosotros hayamos hecho. Tal vez muchos dirían, ay, cuando fallece esa persona, ay, qué hombre tan bueno, ay, qué hombre tan justo, qué hombre tan correcto, ay, no, y otra persona. Y creo que todos dicen que cuando una persona se muere, ay, sí, todo lo vuelven bueno. Dicen que, ay, que no había una persona más buena que ella, así fuera una persona que fuera un adúltero, así fuera una persona que fuera un borracho, así fuera una persona que fuera un drogadicto, que mejor dicho, le hiciera y fuera tremenda persona, un malhechor. Ah, no, cuando se muere ya eso sí, ya se volvió justo. Pero Dios sí conoce la justicia verdadera, Dios sí pesa los corazones, dice la palabra del Señor. Él sabe la realidad de nosotros, quiénes nosotros somos, y ante eso nosotros tenemos que afianzarnos. Él fue justo delante de Dios, dice, ha sido justo delante de mí en esta generación. Qué lindo que esto también pueda ser parte de nuestro haber, que cuando Dios hable de nosotros pueda decir de la misma manera que habló de Noé. Amigos, el libro de Apocalipsis, capítulo 3, la Biblia nos habla de una iglesia, es la iglesia de la Odisea. Y esta iglesia tenía un concepto delante de ella,
y de ella misma decía: yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo hago de lo mejor, estoy muy bien, pero ¿sabe algo? Y el Señor le dice: pero yo te digo que tú eres pobre, que tú eres desnuda, que tú eres una iglesia miserable. O sea, la situación que usted tiene no es de la mejor, porque esa iglesia quería lucir bien ante los hombres, delante de las personas, delante de los demás. Pero mire que el Señor sabía, y el Señor le saca la luz. Y el pastor John lo mencionaba: un día los secretos del hombre saldrán a la luz, todos, y la apariencia de cualquier ser humano, de cualquier persona, caerá. Sencillamente, ¿por qué? Porque Dios lo conoce todo. Dios sabe todas las cosas. Dios, que lo conoce, mi amigo, conoce su actitud. Que tal vez delante, en el día, usted, hombre, es el mejor señor del barrio, y tal vez en la noche se vaya a hacer sus picardías. Delante de su familia, delante de su esposa, usted es el mejor esposo, es el mejor padre, y de noche se vaya a hacer sus picardías cuando no lo están mirando, cuando nadie sabe de usted. Mire, a veces ese querer lucir justo delante de los demás, hombre, uno tiene que tratar de guardar su testimonio y de vivir, pero siempre vivir para Dios, pero siempre con el buen anhelo y con el buen deseo, primero de querer agradar a Dios, primero de querer vivir del Señor, para el Señor, andar recta y correctamente delante de Él. A mí me llama la atención y me gusta como el texto dice, y se lo repito, mi amigo: dijo luego Dios a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Tal vez cuando todos lo estaban criticando, el pastor John decía hace un momento, cuando todos lo creían loco, porque en ese entonces no llovía, cuando todos lo creían que el hombre no estaba cuerdo, hombre, y lo ven haciendo tremenda labor, tremendo trabajo. Dice la Sagrada Escritura que precisamente esa era la voluntad de Dios, porque cuando se trata de hacer justicia y cuando se trata de ser justo delante del Señor, uno tiene que, amigos, tratar en lo posible de querer cada día agradar al Señor, así a los demás no les guste, así a los demás les parezca que uno les está llevando a la contraria, y que en muchas ocasiones así es, pastor. Así es, y creo que la enseñanza que nos puede dejar esto, o la instrucción que nos puede dejar esto en cuanto a ser justo en esta generación, en el caso particular de Noé, pasado su ejemplo al caso particular de nosotros, es que cuando Dios nos mire, obvio, ninguno de nosotros se tiene que creer más, se tiene que creer como que ha hecho las cosas muy bien. Cuando nosotros nos creemos así, nosotros fallamos, porque el orgullo llega a nuestra vida, el querer hacer las cosas. Dice que los caminos del hombre son rectos en su propia opinión, pero Dios sí sabe realmente quiénes nosotros somos. Dios sí sabe quién es usted, Dios sí sabe quién soy yo, quién es el pastor, que todas las personas que están a nuestro alrededor. El Señor conoce realmente quiénes somos, y al momento justo, Él ha de hacer esa balanza, ese peso de lo que realmente valieron, o las acciones que nosotros realizamos van a tener el pago correcto, el pago justo a lo que nosotros hayamos obrado. Y eso es Dios, el juez justo sobre toda la tierra. Mi amigo, por eso es bueno saber, y le decíamos hace un momento, un día Dios va a sacar a luz realmente lo que hay en el corazón del ser humano. Pero qué maravilloso es que hay una oportunidad maravillosa, y está en Cristo Jesús, en el Hijo de Dios, que uno pueda acudir a Él, que uno le pueda confesar al Señor realmente lo que uno es, cómo nos hemos comportado, porque Él lo sabe todo, mi amigo, pero Él espera que uno vaya, que haya un arrepentimiento genuino, y entonces la situación será otro. ¿Ya por qué? Porque Dios nos va a ver a través de su Hijo Jesucristo, y entonces Dios nos verá también como justos, no tanto por lo que fueron nuestras acciones, sino por ese sacrificio maravilloso que el Señor pagó allí en la cruz del Calvario por usted y por mí, el justo muriendo por los injustos. ¿Para qué? Para poder así justificarnos. Por eso les recuerdo, las iglesias están abiertas, y es el momento de buscar la justicia de Dios para poder lucir justos delante de Él. Ya regresamos.
Continuamos, amigos, con la palabra de Dios y estamos charlando acerca de Noé, heredero de justicia. Muy bonito, amigos, realmente ese título, pero la verdad no es por lo que suene, sino porque es que el hombre lo vivió, disfrutó de la bendición de Dios y vivió para el Señor. ¿Por qué Noé fue un heredero de justicia? Pastor John, como cuarto punto tenemos, porque Noé sujetó su voluntad, la sujetó a la voluntad de Dios. Así es, y nosotros encontramos en cada paso que dio Noé, en cada orden que Dios le dio, él obedeció. Él no como que reconvino al Señor, no, pero Señor, no debería ser por este lado, no debería ser por este otro, no, él obedeció puntualmente. Y el verso se repite en el verso 5, dice: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Hizo Noé conforme a todo, o sea, él obedeció la palabra del Señor, él vivió sujetó su vida a la vida de Dios, a la voluntad de Dios, al deseo de Dios. Alguien podría decir: oiga, pero Noé sí fue malo, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué no le advirtió a sus amigos, a sus vecinos? Él lo hizo, él le advirtió, él les habló, él les predicó, les compartió la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? La gente no quiso oír, la gente no quiso escuchar, y finalmente Dios libró a Noé, a su familia y a cada una de las especies, 2 por cada especie, fueron salvos. Y que nosotros miramos que eso es lo que ocurre con la obediencia. Es más, cuando nosotros estudiamos acerca de simbología o algo, podemos entender que el arca esta que se menciona aquí en el libro de Génesis, es un símbolo que se puede representar en lo que es Cristo para la humanidad. El arca es Cristo. Si nosotros obedecemos a la palabra del Señor, vamos a estar arriba de esa barca, a pesar de todos los castigos y los juicios que vienen sobre la humanidad. Si nosotros entendemos esto, sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, dice la palabra del Señor, que de cierto os digo que si el grano no cae en tierra y muere, si no muere, no pasa nada, pero si muere, este lleva mucho fruto. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos y nos sometemos a la voluntad de Dios, renunciamos al trono de nuestro corazón y le decimos al Señor que reine sobre nuestras vidas, ahí nosotros nos subimos a la barca del Evangelio, la barca de la palabra del Señor, que nos enseña a vivir una vida íntegra delante de su presencia y nos hace heredar las promesas que Dios tiene para su pueblo. Qué maravilloso, mis amigos. Y para concluir, amigos, queremos decirle que Noé fue un heredero de justicia porque fue un hombre constructor de altares. Construía altares el hombre para ofrecer sacrificios a Dios. Génesis 8:20 dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Miren cómo Noé es un hombre que sabe construir altares. Cuando termina el diluvio, cuando el hombre ya sale del arca, mis amigos, entonces ahora la Sagrada Escritura nos enseña que cuando él sale, una de las cosas, la prioridad de Noé, amigos, construir un altar, hacer un altar. Eso habla de comunión con Dios, eso habla de obediencia a Dios, eso habla de cercanía con el Señor. Quería el hombre, mis amigos, agradar al Señor, seguir en esa comunión con Dios. Constructor de altar, Dios le acaba de salvar la vida, mis amigos. Dios acaba de obrar, de hacer un milagro maravilloso en la vida de Noé y su familia. ¿Qué le queda a él? Hombre, gratitud a Dios. ¿Qué va a hacer? Ofrecerle un sacrificio al Señor, ofrecer un altar. ¿Sabe, mi amigo, que estamos viviendo tiempos donde uno debe hacer de su vida, ya no un altar físico, sino hablar ya personalmente, mis amigos? No hablo de un altar de piedra, sino personalmente ser un altar donde haya alabanza a Dios, donde haya bendiciones hacia Dios, un altar donde haya, mi amigo, palabra de Dios, oración, adoración hacia el Señor, que frecuentemente eso se halle en nuestras vidas. ¿Qué va a hacer? ¿En qué nos va a beneficiar eso? Primero nos va a beneficiar en lo personal, porque vamos a estar en comunión con nuestro Señor, pero aparte de eso, mi amigo, va a contagiar a los que están a nuestro lado, también los va a ayudar, los va a proteger. Hombre, ¿por qué? Porque allí va a estar la bendición de Dios. ¿Cuántas personas, mis amigos, andan lejos del Señor, como si Dios no existiera, Pastor John, como si Dios no viviera? Dios los está bendiciendo, nos da un día más de vida, Dios está proveyendo, Dios envía a nuestro Señor Jesucristo, y en muchas ocasiones no hay ni una palabra de gratitud, pastor. Así es, y creo que
El ejemplo que podemos ver nosotros en una persona agradecida es una persona que sabe rendirse delante de Dios, que sabe humillarse. Si usted realmente es una persona agradecida, usted ha de ir a la casa de Dios, ha de ir a buscar la presencia de Dios, ha de ir a humillarse delante del altar de Dios, y que usted sea ese altar, como decía el pastor, ese altar que su adoración suba como olor grato delante de la presencia de Dios, que todos nosotros podamos humillarnos juntos. Dice la palabra del Señor que vayamos y adoremos, postrémonos, que nos arrodillemos delante de nuestro Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer, ser olor grato delante de Dios. Para poder ser como fue Noé, heredero de justicia, nosotros tenemos que humillarnos delante de su altar para hallar gracia delante de Él, obedecer su voz, escuchar lo que Dios nos tiene que decir, ser personas correctas en nuestra generación, y además de eso someternos a su voluntad, hacerle caso a lo que Dios nos diga, y como finalmente vivir una vida, ser esas personas que somos un altar. Por allá en el libro de Romanos capítulo 12, el verso 1 dice que nosotros debemos ser un sacrificio vivo, olor grato, agradable a Dios. Ese debe ser nuestro culto racional, obedecer a Dios y agradarlo a Él, y ser una ofrenda de adoración para su gloria. Amigo, por eso preséntese usted como ejemplo, hombre, ante sus hijos. Sea el primero en tomar la palabra de Dios. Lea la Sagrada Escritura. Ve, toma esa Biblia. Ya no la tenga más abierta en el Salmo 91 o en el Salmo 23. No, mi amigo, la palabra de Dios es para leerla toda, para ponerla por práctica. Eso es, ahí está el buen beneficio de la palabra del Señor. Todo eso nos va a convertir en un altar para Dios, donde haya sacrificio, alabanza, adoración al Dios del cielo. Por eso todas las iglesias están abiertas, iglesias del Movimiento Misionero Mundial, para asistir, amigos, a oír la palabra de Dios. Dios quiere bendecirlo, sacarlo adelante, ayudarlo. Acerquémonos a Él. Mire usted que cuando nuestra generación, nuestros muchachos, cuando se han alejado tanto del Señor, por eso es que tenemos tanto problema, ya no tan solo en la juventud, en nuestros adolescentes, aún en nuestra niñez. ¿Por qué todas esas situaciones? ¿Por qué se dan todas esas situaciones? Hombre, porque ya muchos hogares, muchas personas no son un altar donde honren y glorifiquen el nombre del Señor, y al alejarse de Dios, entonces lo que va a tener es problemas, traer dificultades, traer situaciones bien complicadas. Pero el acercarnos al Señor, el vivir para Él, lo que nos va a traer es protección. Amigos, que Dios nos siga ayudando, les siga bendiciendo. Les recuerdo que la iglesia de Cañaveral, amigo, el pastor Jorge Humberto Henao le está esperando junto con su familia. Dios quiere bendecirle de una manera muy especial. De igual forma, pastor John, en la Trinidad y Belencito. Por supuesto, allí también les estamos esperando, allí en la iglesia de la carrera 1859-152, en la calle 63A, número 1316. Les estamos esperando que usted acuda a buscar de Dios, que usted pueda ser una persona constructor de altares, un heredero de justicia, como fue Noé. Sin duda alguna. De igual forma, amigos, en Florida Blanca, frente al hospital, la carrera octava, número 339, allí le estamos esperando los martes y los jueves, 7 de la noche, el domingo, 9 de la mañana y 5 de la tarde. A recordarle a nuestros jóvenes que el sábado a las 6:30 se reúnen para bendecir, glorificar el nombre del Señor y ser un altar en la presencia de nuestro Dios. Amigos, gracias por permitirnos llegar a su hogar con esta programación. Esperamos que el Todopoderoso le haya bendecido de una manera muy especial. También nuestro agradecimiento a Alex Henao y a Jair Coronado, que el Señor le siga bendiciendo, nuestro equipo de producción, al pastor John Cañas por compartir la palabra de Dios. Amigos y hermanos, hasta otra oportunidad, que el Todopoderoso le siga bendiciendo. Alabemos al Rey de Gloria, a nuestro buen Jesús, que con sus manos santas dirige mi caminar. Todos cantemos gloria a nuestro Dios de amor. Brilla una esperanza, pues brilla Jesús. Alabemos al Rey de Gloria, a nuestro buen Jesús, que con su mano
esperanza en nuestro corazón. Cristo viene otra vez, nos inunda gozo, paz y amor en nuestra vida aquí. Maravilloso es su poder,